desarrolla desde anoche en la ciudad de Santiago de Cuba la edición 37 del Festival del Caribe. Organizan las instituciones culturales variadas propuestas recreativas para el verano 2017 en todo el país. Y realizarán en La Habana Encuentro Cultura contra Fascismo en el aniversario 80 del segundo Congreso de Escritores en Defensa de la Cultura. Saludos desde La Habana. Abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana del martes 4 de julio de 2017. Desde anoche en la ciudad de Santiago de Cuba se desarrollan las jornadas de la 37ª edición del Festival del Caribe. Nuestro noticiero le ofrecerá la más completa información sobre lo que acontece hasta el 9 de julio en ese importante encuentro de la cultura y las tradiciones que tiene como centro al Caribe. El periodista Diuber Farías Aúcar viajó hasta esa oriental ciudad cubana para compartir la cobertura noticiosa junto a nuestra corresponsal en ese territorio, la colega Karina Sotomayor, y con ellos hacemos contacto en directo. Bienvenidos. La cultura popular tradicional comenzó su fiesta de 37 años en Santiago de Cuba. Efectivamente, Indira, desde Teleturquino en Santiago de Cuba estaremos compartiendo junto a ustedes, Karina Sotomayor y Diuber Farías, durante esta semana de Fiesta del Fuego o Festival del Caribe. Como exclusivas tenemos para el noticiero cultural la inauguración de la exposición de Alberto para Alberto en la Casa del Caribe y la inauguración de la obra Las Caballas en el Café Teatro Macubá dirigido por Fátima Patterson. Ya es habitual que el escultor Alberto Lescay Merencio inaugure el espacio de las artes plásticas en la Casa del Caribe cuando en Santiago de Cuba se vive este festival. La exposición de Alberto para Alberto incluye alrededor de 20 piezas entre esculturas de bronce y pinturas. Fátima Patterson y Alberto Lescay son indiscutibles entidades del Caribe. Las Caballas, que es una serie original del escultor, ahora también le pertenece a la Premio Nacional de Teatro 2017. Las Caballas se llevó al teatro en calidad de estreno en el edificio Macubá de esta ciudad. Hay un acercamiento coral a la identidad de la mujer, a cómo ella misma se ve frente a sus retos, frente a su destino. Yo creo que tiene mucho, es una obra muy valiente, es una obra dura, fuerte, que estoy seguro que va a crecer. El Festival del Caribe como plataforma multicultural es soporte ideal para las artes plásticas. Por vez primera, desde el Centro de Estudios Culturales de Nueva York, llega a Santiago de Cuba una exposición de carteles. Es la primera vez que estos carteles salen del Centro de Estudios Cubanos de Nueva York y el destino fue la Galería René Valdés Cedeño de la Fundación Caguayo. La exposición se bautizó Clásicos Carteles Cubanos del Siglo XX y es un ejemplo de la fuerza que tiene el intercambio cultural entre los artistas cubanos y estadounidenses. La galería existe desde 99 como parte del Centro de Estudios Cubanos, que sigue mostrando películas, sigue parte biblioteca, sigue haciendo viajes a Cuba para los grupos, que siempre empezamos en 73 con los grupos. El centro abrió en 72, ya es nuestro 45 años. Hoy se inauguró el coloquio internacional El Caribe, que nos une, importante espacio académico del Festival del Caribe. Se hablará de la isla de Bonaire y de la actualidad de la Revolución Cubana. También a la delegación de Bonaire, país al que se dedica la edición 37 de la Fiesta del Fuego, se le entregó hoy la llave de la comunidad de Los Hoyos. Nosotros regresaremos, Karina Sotomayor y Diuber Farías, con más detalles de la Fiesta del Fuego desde Santiago de Cuba para el noticiero cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa y lo hacemos por la agencia de noticias Prensa Latina, que informa que este lunes se inauguró en Santiago de Chile el monumento a José Martí. Esculpida en bronce, la figura del héroe nacional de Cuba ocupa un lugar privilegiado en la capital chilena, donde cerca de 1000 personas asistieron a su inauguración oficial. Obra del reconocido escultor cubano José Ramón Villa Soberón, la estatua tiene en su base algunas frases muy conocidas del pensador, poeta, escritor y revolucionario.
El diario mexicano La Jornada da a conocer la triste noticia del fallecimiento del dibujante y pintor mexicano José Luis Cuevas a sus 86 años. Conocido en su primera etapa por desafiar a los muralistas y a la Escuela Mexicana de Pintura, Cuevas fue conocido como un enfant terrible, el rupturista, el harto, el narcisista, el artista mediático, creador de un mundo de deformes y desdichados. Dibujante, grabador, escultor, pintor, ilustrador y escritor, José Luis Cuevas fue un gran amigo de Cuba, donde expuso más de una vez su impresionante trabajo creativo. Y por último, el portal digital Cuba Debate anuncia el regreso de Silvio Rodríguez a Nueva York para ofrecer un concierto en el Central Park Summer Stage el próximo 10 de septiembre a las 6 de la tarde. Silvio, acompañado de varios músicos cubanos, interpretará algunos temas de su disco Amoríos, un álbum que salió a la luz en 2015, pero que está compuesto por 14 canciones escritas originalmente entre 1967 y 1980. Pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra... Y con la música de Silvio cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Vamos a hacer una primera pausa para cumplir con nuestros compromisos promocionales. Al regreso le pondremos al tanto de las propuestas culturales del verano en varios territorios del país. Yo les recomiendo que no se vaya. Concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba. Un libro para ti. Viernes 7 de julio en todas las capitales provinciales y la ciudad de Nueva Gerona. En La Habana la cita será en la calle 23, desde calle 12 hasta Malecón, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Lecturas de verano, te esperamos en esta fiesta de las artes. Lo lees, lo vives. Un amplio programa artístico y literario se organiza en Camagüey para la etapa veraniega. Las acciones se extienden a todos los municipios y comunidades del territorio. Verano y cultura será una combinación perfecta para compartir. Durante los meses de julio y agosto se organizó una amplia y variada programación artística en la provincia de Camagüey. Propuestas para el disfrute de públicos diversos. Vamos a tener 10.079 actividades y van a estar circunscritas en las comunidades, en nuestros teatros y nuestras instituciones culturales. O sea, hemos trabajado para la provincia de manera general. El teatro abrirá sus puertas con obras para niños y adultos y una temporada de humor hará reír a muchos. Jornada que hacemos todos los años, donde estarán humoristas de reconocido resultado en el país, como Nelson Gudín, El Bacán, Víctor Rojas, el Primo de Guisa, como tú, y los humoristas también de la provincia que no pueden estar fuera. Yo pienso que es eso, mantener una programación y fortalecer lo que normalmente hacemos aquí en Camagüey. Desde la música, un abanico de propuestas creadoras incluirá solistas y agrupaciones del catálogo de excelencia pertenecientes al Centro Provincial Jorge Luis Betancur. Fiesta de las bandas, donde las 5 bandas de concierto de nuestra provincia tributarán acá para el público camagüeyano con repertorios que se vienen preparando para este objetivo. Y bueno, de igual manera tenemos una alta responsabilidad del Centro de la Música de Camagüey con mantener una estabilidad en la programación en la sala de concierto que será inaugurada para nuestros músicos el 22 del mes de julio. El talento artístico de la Brigada de Instructores José Martín, promotores, aficionados, profesionales de varias manifestaciones y miembros de la Asociación Hermanos Saiz se insertan en el programa. Realizará más de 200 giras a comunidades rurales de difícil acceso a través del proyecto Golpe a Golpe, la Brigada de Jóvenes Creadores y Cine en los Barrios. Estará desplegado por toda la geografía camagüeyana en estos 2 meses de verano. También tenemos del 6 al 14 de agosto la Cruzada Literaria, que llega a su 14ª edición. Las opciones culturales garantizarán un sano esparcimiento para la familia, con propuestas veraniegas que despierten el gusto por la literatura y el arte. En Camagüey, Jaime Amargós, Noticiero Cultural.
Y en la provincia de Villa Clara también se desarrolla un amplio programa cultural para los meses de julio y agosto. En ese contexto, la reconocida cantautora cubana Liuba María Evia ofreció un concierto dedicado a los niños en los que interpretó temas de Teresita Fernández. Niños santaclareños, junto a sus familiares, tuvieron el privilegio de entrar al caluroso verano 2017, disfrutando del concierto Liuba Canta Teresita, para recordar a esa gran mujer trovadora que fue Teresita Fernández y hacerlo desde su natal Santa Clara. Quiero mucho Santa Clara, además la tierra de Teresita Fernández, ¿se imaginan? Es que son muchas cosas, Samuel Feijó, muchas cosas grandes que hay por esta zona y yo quiero mucho este lugar. Las canciones de Liuba María Evia se amplificaron y así las letras de Ada Elba, de Teresita y de la cantautora venezolana Cecilia Todd, quien compartió con su cuatro la invitación de Liuba. Tanto ella como yo nos hemos empeñado en preservar un poco nuestras raíces, ¿no? Nuestras tradiciones a través de la música. Fue este un espectáculo inteligente e interactivo. Primero el grupo Teatro La Rosa hizo la apuesta El Soldadito de Plomo y desarrolló números de participación con los niños. Luego, la música y el canto colectivo de temas muy populares fue el repaso hacia un cancionero que no pierde el sentido humano, poético, de amor y de enseñanza que tiene la obra musical de Liuba María Evia. Tener el privilegio de ser parte de la apertura oficial, digamos, del evento infantil, cultural, eso es un privilegio. Lo que estoy es honrada de estar aquí. Y aquí hicimos un pequeño recorrido muy sencillo, pero minimalista, porque vine con 2 músicos y es una parte del trabajo que estoy haciendo en estos tiempos. La cantautora Liuba María Evia tiene muchos compromisos de trabajo en este periodo estival y aunque no se habló de otra fecha específica entre los santaclareños, Liuba dejó la promesa de regresar y hacer una nueva parada musical ante el público villaclareño. Y siempre me gusta en todos los veranos pasar por aquí, aunque sea una vez, para mí es muy importante. Jorge Pimentel e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. A propósito de las propuestas musicales para la etapa estival, el proyecto Espacio para la Cultura Electrónica se inserta dentro de la programación en la capital del país. La cita cuenta con el auspicio de la Asociación Hermanos Saiz y el Laboratorio Nacional de la Música Electroacústica para promover el quehacer de los jóvenes DJs productores. El proyecto Espacio para la Cultura Electrónica surgió en el año 2013 y desde entonces constituye una plataforma de promoción. En conferencia de prensa, algunos de los principales protagonistas de la cita, los DJs Raid y Ryan, detallaron que en esta tercera edición del encuentro se podrá disfrutar de conferencias, eventos de intercambio, talleres, cursos y grandes conciertos que tendrán lugar en diversos lugares de La Habana, como La Madriguera, Casa del Joven Creador y el Salón Rosado de la Tropical, aunque se mantiene la sede habitual en el balneario universitario El Coral. Espacio para la Cultura Electrónica, organizado por la Asociación Hermanos Saiz y el Laboratorio Nacional de la Música Electroacústica, se inserta entre la agenda cultural diseñada para este verano en la capital del país. Las presentaciones tendrán difusión en vivo por diferentes páginas de las redes sociales, por Radio Taíno e implicarán a otras manifestaciones artísticas como las artes visuales, la danza y los DJs, quienes graban los conciertos y transmiten en vivo. El vicepresidente de la HS Nacional, Rafael González Muñoz, apuntó algunos de los valores de esta expresión musical, su auge en la actualidad y cuánto se legitiman las producciones de estos jóvenes creadores desde su calidad. Animó la cita el DJ Seisel de Pinar del Río, también integrante del proyecto, quien obtuvo este año el premio de Artista Nobel Cuerda Viva. Jessica Arteaga y Marlady Muñoz, Noticiero Cultural. Y de otras opciones para estas calurosas jornadas de verano nos habla Nayar Menovio en su cartelera de martes. Comenzamos invitándolos a las muestras Canto y Llanto de la Gloria, Haciendo Camino Largo, Sin Fines de la Estampa y Los Hitos No Hacen Frontera, que forman parte de la exposición retrospectiva de la tradición gráfica cubana exhibida en toda la plaza de la Catedral. La propuesta colectiva de 190 artistas sucede en el contexto del aniversario 55 de la fundación del Taller Experimental de Gráfica de La Habana. Continúan las carteleras de los centros culturales Bertolt Brecht y Raquel Revuelta, los teatros Meyer y Carlos Marx y la sala de teatro Adolfo Llauradó, el Festival Nacional de Humor Aquelarre 2017. Las jornadas contarán con presentaciones, espacios literarios, muestras audiovisuales y otras actividades. Continuamos con audiovisuales.
Desde mañana y durante toda la etapa estival ocupará las salas oscuras del país el Festival de Cine de Verano. La iniciativa tendrá como sedes en la capital los cines Yara, Chaplin, Riviera, 23 y 12, La Rampa, en Guayabera, Infanta y la sala Glauber Rocha con horarios múltiples. Y hablando de cine terminamos. La 7ª semana de cine argentino también se inaugurará el 5 de julio en el Cine Riviera a las 8 de la noche, con el filme argentino Koblis, protagonizado por el actor Ricardo Darín. Nayara Menoy, cartelera cultural. Vamos a hacer una segunda pausa en esta emisión. Al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo para dar continuidad al debate que sostenemos esta semana en torno a las tradiciones campesinas en nuestra cultura. Mantenga la sintonía si quiere tener información cultural actualizada desde el lugar de los hechos. Ya regresamos. Lo decíamos antes de la pausa, esta semana dedicamos nuestra sección Contrapunteo a las tradiciones campesinas en Cuba. El periodista Roilán Pardo Cabrera ofrece sus consideraciones al respecto. Una parte esencial de la cultura cubana pertenece a nuestros campos. Nace en una tierra portadora de importantes tradiciones músico-danzarias. La provincia de Guantánamo es reconocida, entre otros valores, por el changüí, expresión musical primigenia, considerada una de las raíces del son, que surgió precisamente en las montañas de ese oriental territorio. Otros podrán hablar de experiencias con orgullo, propias del lugar donde nacieron y han crecido. Todas ellas, en su conjunto, conforman nuestro riquísimo patrimonio cultural. Esta semana, a propuesta de varios televidentes de Las Tunas, que recién acababan de celebrar la edición 50 de su emblemática Jornada Cucarambiana, hablamos de la importancia de preservar y promover nuestras tradiciones campesinas. El punto cubano, la décima, el repentismo, el zapateo, entre otras. Por supuesto que hablar de tradiciones campesinas nos remite a esos modos de vida asociados en etapas precedentes a las prácticas socioculturales o socioeconómicas de las zonas rurales. Hábitos, costumbres, comidas típicas, juegos tradicionales. Hoy la vida del campesinado cubano se ha diversificado. Estructuras y poblaciones confluyen junto a nuevas maneras de socialización y de comunicación. En ese contexto, las tradiciones culturales a las cuales respondían también han tenido que readecuarse, pero paradójicamente es en esos escenarios y en familias o grupos portadores donde también sobreviven y cultivan. En la emisión de este lunes, nuestra corresponsal en Las Tunas presentaba el quehacer de especialistas vinculados a la formación de generaciones más jóvenes. Impulsados por el Consejo Nacional de Casas de Cultura y sus instructores, amplio es el movimiento en todo el país de talleres de formación, concursos, jornadas y encuentros dedicados a estos modos de expresión. El propio reportaje indagaba ayer en esos proyectos y a la vez dejaba clara la necesidad de potenciar espacios de promoción para ellos. Se hablaba de espacios de formación y se insistía en la ausencia de propuestas para presentar los resultados de esos talleres. Muchos hablaban con cierta desmotivación al respecto. Sí, es real. A lo largo de nuestro archipiélago se organizan en todo el año jornadas, eventos, fiestas tradicionales, pero potenciar estas programaciones o colocar en la agenda de los medios estas celebraciones ocasionalmente no es suficiente. Las tradiciones no deben ser propuestas de ocasión, deben presentarse como manifestaciones vivas, prácticas visibles y para ello es necesario elaborar estrategias eficientes para su promoción, hacerlas más cercanas y atractivas para las nuevas generaciones. Apelar al uso de recursos novedosos de enseñanza sin que se desvirtúe la esencia de su legado cultural.
Imprescindible es en este empeño el trabajo de los medios de comunicación, como esencial ha sido el aporte de programas de radio y televisión, entre ellos Palmas y Cañas, y otros que promueven a los más importantes exponentes y que gozan de una amplia teleaudiencia. Promover nuestras más genuinas tradiciones culturales campesinas es asignatura pendiente. Por fortuna, hoy no se habla del rescate porque nuestras tradiciones están presentes en cada uno de esos territorios, incluso en las grandes ciudades, debido al flujo migratorio de nuestros campos. Se trata de hacerlas más visibles, dando por supuesto seguimiento desde este noticiero a las propuestas de la jornada cucalambiana. También advertía un fenómeno singular, cómo los jóvenes, en medio de las influencias de la moda occidental, también portaban un sombrero de yarey y las muchachas un abanico. De eso se trata, de traer nuestras más auténticas tradiciones a la contemporaneidad para convertirlas en expresiones vivas y hacerlo con orgullo. Indira, nos vemos en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Roilán, por estos criterios respecto al tema de la semana en contrapunteo, las tradiciones campesinas en nuestra cultura. Mañana el colega Yuris Norido compartirá algunos criterios enviados por la audiencia. Yo le recuerdo que usted puede participar de este debate si nos escribe a contrapunteonc@cuarte.cul.cu o a nuestra página en Facebook, www.facebook.com/noticiero.cultural.cuba. Y precisamente sobre las tradiciones campesinas seguimos hablando. En Las Tunas concluyó este fin de semana la edición 50 de la jornada cucalambiana, donde se debatió sobre la importancia de defender y promover la cultura de nuestros campos. Ganado por los jóvenes Aramis Padilla de Mayabeque, el matancero Jordanis Romaguera y Liliana Rodríguez de Las Tunas, tanto el concurso de repentismo como el cucalambé de décima escrita, cuyos triunfadores fueron Carlos Esquivel de Las Tunas y el granmense Alexander Aguilar, evidenciaron la vitalidad de algunas tradiciones campesinas en Cuba. Presente en las premiaciones de ambos certámenes, el ministro de Cultura Abel Prieto Jiménez opinó sobre cómo podemos preservar estas y otras genuinas expresiones. Tenemos que lograr vamos a decir, un programa coherente de difusión de nuestra tradición. La tradición no puede ser algo arqueológico, que uno va a ver a un museo. Incluso la tradición cambia, las tradiciones cambian, se enriquecen. La décima de pronto adquiere una dimensión, yo te diría casi metafísica con esa reflexión. De pronto están naciendo otras miradas que también tienen espacio en este lugar. Ya en estos jóvenes está garantizado el futuro y de hecho el presente de la décima. Y yo creo que eso es una manera también de conservar la tradición, admitiendo que es algo que es un proceso que se va a estar enriqueciendo permanentemente y la tenemos que difundir con mayor coherencia, con mayor pensando en cómo realmente llegar a la gente más joven. Es muy importante que la gente joven se acerque a esta zona. Aquí en Las Tunas hay una pieza del mosaico cultural cubano que ustedes han conservado. Entrevistó a Nivis Labarta para el Noticiero Cultural. En homenaje al aniversario 80 del segundo Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura, celebrado en Valencia, Barcelona, Madrid y París en 1937, y al 115 del nacimiento de nuestro poeta nacional, la Fundación Nicolás Guillén, la UNIAC, el Ministerio de Cultura y otras instituciones han convocado para la próxima semana el encuentro Cultura contra Fascismo. Al cierre, la periodista Diana Elisa Hernández nos ofrece los detalles. El próximo 10 y 11 de julio, la Sala Villena de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba acogerá el evento Cultura contra Fascismo, dedicado a recordar dos importantes acontecimientos. La Fundación Nicolás Guillén, que es quien convoca al evento, decidió colectivamente que el mejor homenaje que pudiéramos hacerle al 115 aniversario del nacimiento de Guillén fue hacer este evento, que es al mismo tiempo un homenaje al aniversario 80 del Congreso de Escritores por la Defensa de la Cultura, que se celebró en Valencia, Madrid, Barcelona y bueno, fue clausurado en París en el año 1937. Este segundo Congreso de Escritores en Defensa de la Cultura no solo marcó definitivamente la vida de Nicolás Guillén, sino que resultó crucial para el movimiento intelectual de izquierda de la época. Y no solamente el evento en sí mismo, sino que ese congreso
se dio en medio de la Guerra Civil Española, en medio de la guerra por la defensa de la República. Es decir, que tuvo una importancia extraordinaria en el sentido de que lo mejor de la intelectualidad universal estaba allí comprometiéndose con lo que estaba pasando en España. Con un amplio programa de actividades, el encuentro propone revisitar los sucesos a los que rinde homenaje, así como a los personajes que los protagonizaron. Lo hemos organizado de tal manera que se vea, por una parte, la participación cubana, pudiéramos decir, en el Congreso, pero también tenemos otras secciones que son cubanos en España. Queremos justamente reivindicar, tener presente, hacer presente lo que sucedió en España, porque todavía sus consecuencias se están viendo. No solamente las consecuencias de esa defensa, sino las consecuencias también de lo que pasó después, es decir, de cómo ese proyecto fue destruido por el fascismo, etc. Por eso el evento se llama Cultura contra Fascismo. Lecturas, debates, conferencias y homenajes. Esto y mucho más en el encuentro Cultura contra Fascismo, una ocasión para reivindicar el pasado, tan necesario en nuestros días. Venga la guitarra vieja, nueva otra vez al castigo con que la espera el amigo que no la deja. Diana Liz Hernández, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto del desarrollo de la 37ª edición del Festival del Caribe en Santiago de Cuba. Le contamos de las propuestas culturales a propósito del verano en diferentes territorios del país y conoció de los preparativos del encuentro Cultura contra Fascismo por el aniversario 80 del segundo Congreso de Escritores en Defensa de la Cultura. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana con la actualidad del panorama artístico y literario en Cuba y otros lugares del mundo. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana.